Hola Sebas, ¿qué tal? Hola José, ¿todo bien? Está muy bien, la verdad. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar con el libro. Espérate, déjame acomodar algunas cositas por acá. Bueno, bueno, quería más o menos decirte que ya estamos en la mitad del libro con la reunión de hoy día. Es más, ya hemos Ya. pasado, hemos pasado ya la mitad del libro. Parece, parece poco, ¿no? Sí, Como jugando te acabas un libro. Y lo mejor de ¿cómo se llama? De ir con esta metodología, o sea, con esta forma de un club de lectura, es que sí o sí terminas el libro. Es un compromiso de concluir el libro en un plazo ya determinado, con cargas más o menos que son razonables de avance. Y y el beneficio es bien alto porque te llevas conocimientos que se van a quedar contigo para siempre, ¿no? Entonces, eso me parece bien, bien bacán del libro. Cuando me doy cuenta, ya estamos más de la mitad. ¿Tú cómo has estado? ¿Has estado bien esta semana? sí, la verdad, bastante bien. He estado viendo algunas cosas por acá. Mayormente he estado más explorando el área, más explorando. Por los paseos que he tenido por acá, he estado explorando más el área de mi casa. Claro, pues Y te has mudado pues recién, ¿no? sí, me he mudado y estaba explorando todo. El libro es bastante interesante, comparando con el anterior libro que me he leído, sí, se siente más rápido en sí. Y más claro Y también. más claro, porque al fin y al cabo eh, son el mismo autor y casi se basa en todo lo mismo, casi lo mismo al Sí, final. sí, sí. Sí, pues. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir antes que nada. Bueno, estamos ahí. Ya se nota, ¿no? Esta es la reunión. Ya. Voy a cerrar esto. Bueno, vamos a ocultar esto. Ya está. Bueno, como le decía, estamos ya en la reunión 4 y como jugando ya te has comido la mitad del libro, ¿no? O sea, eso está muy bien. Bueno, ¿qué es lo que se va a ver acá? En la reunión anterior terminamos la primera etapa del libro, ¿no? En la primera parte del libro te explicaba qué era la empresa moderna, ¿no? Y acá lo desarrollaba en ¿cómo se llama? En 5 capítulos. Ahora en esta segunda parte, este, te habla sobre lo que es el plan de acción, ¿no? Cómo es que se va a implementar. Y esto de acá lo desarrolla bueno, ¿cómo se llama? En ese capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces todo eso lo desarrolla nosotros lo que vamos a ver es básicamente esta parte que dice plan de actuación para la transformación, que es casi un, un intro, ¿no? Una introducción a la segunda parte. Y vamos a ver el primer capítulo, que se refiere a la primera etapa de este proceso. Este, todo esto ya lo hemos concluido y hoy día vamos a ver esto y esto. Estos son el mapa mental de la, ¿cómo se llama? De la introducción, ¿no? A la parte 2 que es pequeño. Y este es el mapa mental de en sí del capítulo, ¿no? El capítulo 5. Vamos a... Hay algo que quería también dejarles, es este video, eh, ¿cómo se llama? Este video es de un peruano que vive en México, ¿no? Pero que tiene un blog y también un podcast que se llama Startupeable.
En este caso, en este video, lo interesante es que te habla de las métricas que uno puede usar para un negocio, principalmente una startup, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo pongo? Porque en esta parte hay una sección o hay una parte que te habla de usar indicadores, ¿no? Entonces los indicadores normales para un negocio tradicional no funcionan tanto en una startup. Es un poco distinto, ¿no? Entonces aquí distinto y también tiene cosas que son semejantes, ¿no? Entonces acá más o menos te habla de los principales indicadores que usa una startup. Bueno, vamos a ver. No se ha agregado nadie más, ¿no? Bien. Bueno, vamos a acá. Cerrar esto. Lo eliminamos. Bueno, acá está toda la primera parte, acá está la segunda parte. Y como les dije, esta es la introducción de la segunda parte, del cual se llama el plan de actuación para la transformación, ¿no? Lo que te dice aquí, básicamente, esta introducción de frente te va a decir que tiene este plan, o sea, te va a decir que la transformación, ¿no? De una organización tradicional a una organización tipo startup, ¿no? Por eso que el libro se llama El camino hacia el Lean Startup. Entonces, esa transición, esa transformación pasa por tres etapas. La primera etapa se refiere a lo que es la masa crítica, ¿no? Entonces, este, se indica que tienes que conseguir una cierta cantidad de personas de la organización que hayan comprado este producto. Este producto que es la transformación, ¿no? Este, la segunda etapa viene a ser el crecimiento. Es decir, que teniendo esa masa crítica, esto tiene que propagarse como epidemia dentro de la organización. La tercera es que una vez que ya tienes esa masa crítica y hay crecimiento, recién vas a poder ir contra la estructura y los sistemas arraigados en la organización y cambiarlos. Eh, Muchas veces en las organizaciones, en las empresas, incluso en los gobiernos, ¿no? Instituciones gubernamentales, viene alguna autoridad, un gerente o lo que sea y quiere transformar la organización de frente, ¿no? Hasta los cimientos mismos. Y eso es bien difícil. No digo que sea imposible, pero es bien difícil porque la organización, que en realidad son personas, se van a resistir, ¿no? Entonces se van a resistir y también hay varias cosas que uno no sabe, ¿no? Y va a haber ciertos conflictos. Entonces, es mejor ir poco a poco, por etapas. Y peor cuando el cambio es enorme, ¿no? Estas, la parte introductoria del libro, vas a encontrar este gráfico, esta tabla, ¿no? En las cuales te dice cuáles las etapas, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Desde luego acá se ve borroso, ¿no? En tu libro lo vas a ver más nítido. La imagen no me ha salido bien. Y te dice cómo deberías de transitar, ¿no? Cada esta etapa, cada una de las etapas, dependiendo de la escala en la que te encuentres, ¿no? Si estás en un nivel muy inicial, solamente tienes un equipo de trabajo. Entonces, ese nivel, si bien es pequeño, a veces es más fácil, ¿no? Porque puedes implementar toda la metodología Lean Startup desde un inicio y mantenerla. Eh, cuando ya
hablas de una división dentro de una empresa, vas a tener que ir por otra estrategia, ¿no? Cuando hablas de ya un nivel empresarial, o sea, ya a un nivel de toda la corporación, ya es otro procedimiento. Es decir, acá te dice, si estás a nivel de equipo, a nivel de división o a nivel de empresa, cuál va a ser el recorrido, ¿no? Por cada una de las etapas. Eh, También te habla del objetivo global, ¿no? De cómo es que tú deberías de crear ¿cómo se llama? Un método, ¿no? ¿No? Para poder, este, tener una organización con este tipo de metodología, ¿no? ¿Y cuál sería el pensamiento final de la organización, la estrategia final de la organización? Entonces, eso lo vas a encontrar nítido en, en esa parte introductoria del libro. Y bueno, esto te dice también qué es lo que tiene o sea, es como un vistazo de lo que contiene toda la segunda parte del libro, ¿no? O sea, qué es lo que se va a desarrollar en la segunda parte. Ya pasando al capítulo 6, ¿no? El cual te dice, primera etapa, masa crítica, ¿no? Este capítulo inicia, el autor inicia comentando, pues, lo mismo que comentó al inicio del libro, un poco la experiencia su experiencia en General Electric, ¿no? Y específicamente su experiencia con el equipo del motor Serie X, ¿no? Entonces, empieza a contar una serie de detalles. Este capítulo está lleno de ejemplos, de casos, ¿no? De General Electric, también de una página de gobierno, ¿no? De Estados Unidos, eh, referida al tema de salud, ¿no? Al margen de los ejemplos, yo lo que estoy rescatando acá son las ideas principales, ¿no? Los ejemplos lo pueden ver en el mismo libro. Entonces, básicamente cuenta eso y empieza a desarrollar todo el capítulo. Eh, Él indica que hay unas pautas comunes para, ¿cómo se llama? Para el desarrollo de esta primera etapa, ¿no? Eh, una es que tienes que centrarte en pocos proyectos, ¿no? Que van a servir básicamente para demostrar que el método funciona. Hay que crear equipos que se dediquen a ese proyecto en específico, o sea, equipos dedicados, es decir, de la organización vas a coger personal de las diversas áreas funcionales y lo vas a poner a tiempo exclusivo para el proyecto A, para el proyecto B, para el proyecto C, ¿no? Bajo la metodología que se plantea. Tiene que implementarse en la organización lo que son los sistemas de consejos de crecimiento, ¿no? Este es básicamente vital porque crea la relación entre los directivos y el equipo de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, esos consejos son personas que te pueden ayudar al equipo en muchos aspectos operacionales que de hecho que van a surgir, ¿no? Tienes que enseñarle a los equipos todo lo que es el tema de la experimentación, el estilo el Lean Startup. Acá viene el tema de los indicadores, ¿no? Los indicadores Lean Startup. Tienes que saber seleccionarlos. Hay que crear una red de directores de la organización, o podríamos llamarle también gerentes, en fin, que de alguna manera puedan ayudar a resolver problemas, porque de conflictos van a surgir, ¿no? Eso es vital. Y por último, hay que traducir todos los conceptos y el lenguaje
a, ¿cómo se llama? A la organización, ¿no? Lo que pasa es que los equipos y los proyectos que se empiezan a ejecutar por esta área, por este método, son unos cuantos. Entonces, esto de alguna manera tiene que traducirse para que cualquier miembro de la empresa lo pueda entender. Esos son los aspectos comunes, pero una cosa que también nos dice Eric Rice es, oye, ¿por qué una empresa decidiría cambiar? Es decir, transformarse de haber estado operando todo el tiempo con un sistema de gestión tradicional a pasar a un sistema de gestión innovador como es el método Lean Startup. ¿Qué es lo que haría que una empresa tome esa decisión? Y ahí dice que básicamente son tres. Uno es que hay una crisis dentro de la organización de la empresa, ¿no? Es decir, se enfrentan a situaciones de mercado en las cuales o cambian o desaparecen. Entonces, la crisis es un gatillador de cambio tremendo. Es un momento en el cual pueden surgir nuevas oportunidades. Y esto no es solo para empresas, ¿no? Sino también para personas eh, comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Que en algún momento te enfrentas a una problemática compleja, pero ese momento puede ser tal vez uno de los mejores, ¿no? Depende cómo lo absorbas. El otro es que sea por un cambio en estrategia, ¿no? Este es, este cambio en estrategia sí exige tener una dirección, una alta dirección, un grupo de gerentes visionarios, ¿no? O fundadores que sean visionarios y se den cuenta de que si bien han avanzado bastante en la empresa, esto no tiene sostenibilidad a futuro, ¿no? Y entonces deseen implementar un cambio trascendente. Eh, Ese tipo de líderes realmente son muy escasos, son muy escasos. Entonces, peor, en el Perú es bastante escaso. Entonces, son muy pocas las empresas que se ponen a pensar en el largo plazo. Entonces, básicamente están concentradas en el día a día, en el sobrevivir al mercado, a las regulaciones, al- a, lo- a los problemas, ¿no? Entonces el largo plazo no existe. Entonces es bien difícil que implementen un cambio de estrategia. Algunas sí lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, pero como te digo, esta ruta exige que los líderes de la organización, o sea, los CEOs, los fundadores, los dueños, los gerentes, en fin, desarrollen una nueva visión, ¿no? Del negocio. El tercer gatillo de la transformación tiene que ver con el hipercrecimiento, ¿no? Esto lo vimos en la reunión anterior, en que a veces una startup que empieza con muy poco personal, es un visionario, dos, y empieza a crecer de una manera muy acelerada, corre el riesgo de empezar a absorber personal que puede ser muy técnico, muy preparado, pero que tiene la metodología de la gestión tradicional en su ADN, ¿no? Entonces ese ADN se va a instalar en la organización y empieza a crecer un sinnúmero de burocracia que hace que el futuro de esa startup, de esa empresa, sea cada vez más limitado, ¿no? No es flexible, es pesada. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Hay también, al igual que en caso 2 en la estrategia, generalmente los fundadores
a veces prevén que eso es lo que va a pasar y dicen, como un momento, ¿cómo podemos configurar nuestra organización para que siempre sigamos trabajando y pensando como si fuéramos una startup? Entonces, esos son los tres, ¿cómo se llama? Los tres gatillos que el autor menciona en esta parte del libro. Tres gatillos para transformar la organización. Eh, Acá ya te detalla lo que es el proceso de transformación, ¿no? Mm, Acá más o menos son 7 pasos. En el libro, lo que vas a encontrar alrededor de cada uno de los pasos es una serie de ejemplos, ¿no? De casos. Está bastante abundante en eso. Es por ello que este capítulo se hace largo, ¿no? Es por la cantidad de casuísticas que tiene, comentarios, experiencias, dichos, frases. Entonces, eso es lo que, con eso enriquece el texto. Sin embargo, yo lo que he hecho ha sido sacar lo que considero más importante y vamos a hacer un comentario sobre cada uno de ellos, ¿no? El primero es que empieza poco a poco. Se refiere a que coge uno o muy pocos proyectos y con esos son los proyectos que van a empezar a trabajar con el método Lean Startup. El objetivo es poder demostrar eh, a los directivos, al equipo mismo y al resto de personas que el método puede ser aplicado a cualquier contexto de la organización, ¿no? A cualquier proyecto. Pero tienes que empezar por algunos. Empieza con unos cuantos o uno y de ahí vas a ir propagándote. Este era los equipos interfuncionales dedicados. ¿Qué significa? Que tienes que, de cada una de las áreas de la organización, no sé, por ejemplo, puede ser diseño de producto, finanzas, asesoría legal, vas a extraer uno o dos personales lo que creas conveniente y vas a conformar un equipo que se va a dedicar a tiempo completo a un proyecto en particular, ¿no? No es esos casos en los cuales designan un equipo que en adición a sus funciones va a desarrollar otras actividades. No, no es ese caso. Es de uso exclusivo. O sea, los que se seleccionan para los que conforman este equipo se asignan de manera exclusiva al proyecto X, al proyecto Y, al proyecto Z. Y dejan sus funciones que tenían en cada una de sus áreas. Desde luego, como es un proyecto, este es una, un destacamiento temporal, ¿no? O sea, lo destacas temporalmente al proyecto tal. Entonces, esa es un poco la idea de proyectos, equipos interfuncionales dedicados. Esto que se llama blandir la espada dorada. Es- Esto se refiere a un mecanismo que tienes que implementar, ¿no? Con el equipo, con los directivos. Esto se implementa en reuniones. Es decir, ¿qué sucede? El equipo le hace una propuesta a los directivos, una oferta. Sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a construir esto. Con lo cual vas a obtener tales cosas, ¿no? Reducción de tiempo, mayor satisfacción del cliente, depende de la propuesta. Pero ¿cuál es el precio que los directivos tienen que pagar para obtener eso? ¿Sabes qué? Me tienes que dar excepciones burocráticas. Que sí, que el proceso de contratación, de compras, tiene un procedimiento dentro de la organización. Ya, para dentro de la organización, sí, pero para mi proyecto, para este proyecto no aplica. Sí, que cómo se llama la, la, el proceso de diseño lleva tales formas dentro de la organización. Sí,
perfecto, pero para mí no aplica. Para este proyecto no aplica. Entonces, si los directivos compran, obtienes todas esas exoneraciones, ¿no? Entonces, o puede ser que obtengas parcialmente alguna de ellas o con recomendaciones, qué sé yo. Pero a eso se refiere cuando te hablan de blandir la espada dorada. En el cuarto paso, tienes que crear un experimento, un buen experimento. Entonces, un buen experimento no es simplemente, oye, voy a hacer esto a ver qué sucede, ¿no? Eh, no es así, porque ¿cómo se llama? Si tu estrategia es a ver qué sucede, siempre sucede algo. Siempre vas a tener éxito, ¿no? A ver qué sucede significa siempre voy a tener éxito, porque siempre sucederá algo. Entonces no es así. Tú tienes que plantearte las hipótesis que vimos en la sesión anterior, claras y que sean refutables, ¿no? Después tiene que haber una acción inmediata. Es decir, después de que has ejecutado el experimento, tienes que preguntar, ¿y ahora qué hago? Entonces, acá todo lo que te dice es que con un experimento no basta, para saber la verdad. Tienes que hacer una serie de experimentos, ¿no? Para que compruebes que tu hipótesis es correcta, es cierta, ¿no? Por ejemplo, no puedes decir, sí, los clientes amarán mi producto. Y haces un experimento y sacas lo sacas una sola vez, ¿no? Y no sé, te compra un cliente. Eso no te valida nada. Tendrías que hacer otras iteraciones para ir viendo, ¿no? Para ir comprobando. Después, acá se refiere una estrategia de contención de riesgos, ¿no? Acá lo que se refiere es que todos estos experimentos y toda actividad empresarial tiene riesgos, ¿no? Entonces, no es que no lo vayas a lo que lo puedas evitar, sino que tienes que conocerlos y sentirte bien con eso, ¿no? Entonces, hay muchas veces que tienes que ponerte a pensar qué es lo peor que podría ocurrir. Cuando haces un experimento, puedes perder reputación, ¿no? Puedes quedar como un mal técnico, un mal profesional, puedes perder capital, puedes perder plata. Eso puede perjudicarte familiarmente, personalmente, ¿no? Puedes perder tiempo y para la empresa puedes tirar abajo su, ¿cómo se llama? Su valor de marca. Entonces, todas esas cosas tienes que ser consciente de qué es lo que puede pasar y si estás bien con eso o si puedes vivir con eso. Entonces, si es así, adelante. Bueno, como vimos también en la reunión anterior, estos experimentos tienen que de alguna manera poner a prueba, claro, la hipótesis y alguno de los supuestos de fe, ¿no? Entonces, eso es, eso es vital. El quinto paso es, tienes que crear formas de medir el éxito. Aquí hay unos temas, ¿no? Que se llaman las métricas adelantadas y las métricas a secas, así le llaman el libro. Las métricas adelantadas se refiere básicamente a la etapa en la que tú estás probando tus hipótesis vía experimentos, ¿no? Y estás obteniendo aprendizaje validado, ¿no? Entonces, algunas métricas que usualmente hay es, por ejemplo, que el ciclo crear, medir, aprender sea, se recorra cada vez con mayor rapidez, ¿no?
Sí, no sé, por ejemplo, el primer ciclo demoró 40 días. Segundo ciclo, duró 30 días. El tercero, 20. El cuarto, 10. Entonces ahí podríamos decir que estás aprendiendo cada vez más rápido. Después otra cosa que también, otro indicador que podrías tener en cuenta es el tema del compromiso, ¿no? Y de los clientes, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? No solamente que compren, sino que vuelvan a comprar, que sean recurrentes. La otra es que lo propaguen, que lo comenten con familiares, amigos, en fin. Entonces, eso es interesante. Otra métrica es la moral del equipo. La moral del equipo es también fundamental porque un equipo cuya moral se le cae por de repente los primeros ciclos, los resultados no son lo que esperaban, este, eso, eso enciende las alarmas y eleva el riesgo del proyecto, ¿no? Y las otras métricas simples son más alineadas con el éxito del proyecto, ¿no? O sea, es decir, en sí sí es que va a tener un éxito tal vez financiero, comercial del negocio. Porque, bueno, la idea es tener tu hipótesis de valor y tu hipótesis de crecimiento, ir conociendo sobre eso y ver si es que con esos resultados alcanzan para tal vez ser un buen negocio, ¿no? Eh, el sexto paso es trabajar por excepción. Para trabajar por excepción es parecido a lo de ¿cómo se llama? Blandir la espada dorada, ¿no? Pero es más grande. Es decir, dentro de la organización, de la empresa, si quieres instaurar una startup interna, ¿no? O sea, un equipo de innovación con un proyecto específico, ese equipo tiene que tener padrinos de alto vuelo. De alto vuelo. Si no, simplemente ese equipo está destinado al fracaso. Porque se lo va a almorzar la organización, ¿no? Y cuanto más grande, más rápido. Entonces tienes que tener, eh, ¿cómo se llama? Sponsors dentro de la organización que avalen lo que está haciendo el equipo, el proyecto que está ejecutando. Sin eso, este, va a ser mucho más difícil porque vas a demorar mucho tiempo explicándole eh, cosas de cómo la lógica del proyecto, los procesos, los resultados. Vas a tener que ir explicándolo despacho por despacho, área por área. Y ese proyecto que está pensado tal vez en 6 meses termina siendo 2 años. Entonces, no es así. Tú tienes que tener el aval de un peso pesado, ¿no? Para que, ¿cómo se llama? Tú puedas ejecutar tranquilo y no pierdas tiempo en cosas que no aportan valor al proyecto, ¿no? Y bueno, por lo general los proyectos que no tienen padrinos están en cualquier situación, ¿no? En cualquier ámbito, no solo en temas de innovación, sino en cualquier ámbito, proyectos que no tienen padrinos están perdidos. 7. Es precisamente lo que se comentó de antes, es este método tiene que, bueno, o sea, cómo está concebido y el lenguaje y, en fin, las herramientas que tienen, que se han creado, ¿no? Toda la experiencia que ha surgido dentro de la organización tiene que difundirse.
y tiene que ser comprensible para toda la organización. Entonces, no basta solamente con, bueno, crear el producto, hacer el experimento, tener resultados y dejarlo ahí, sino que aparte tienes que documentar y difundir. Es decir, tienes que hacer casi un marketear el método. Este, para que pues todo el mundo lo entienda y esto pueda de alguna manera difundirse eh, en todas las áreas. Es en ese momento que tú puedes obtener una masa crítica, que es lo que más o menos es lo que dice el autor para obtener para esta primera etapa, ¿no? Que es la de masa crítica. Y bueno, ese es más o menos el resumen de este capítulo, ¿no? Parece corto porque no está todos los detalles, ¿no? De los ejemplos, porque tiene un montón de casos, ¿no? Tal vez el caso que me pareció interesante, bueno, de General Electric es un caso típico de empresa, pero el caso un poco más fuera del ámbito que me parece más predecible es el tema em, del programa de healthcare del gobierno americano, ¿no? Que lo implantó el presidente Obama. Entonces, comentan pues que si bien hubieron pilotos y todo, a la hora que lanzaron el portal, o sea, este programa permitía que gente que no tenía acceso a seguro médico pudiera de alguna manera tenerlo. Y esto se hacía a través de un portal, ¿no? El tema es que se lanzó el portal y fue un fracaso. Em, Después de creo que 24 horas, solamente dos personas pudieron obtener el, ¿cómo se llama? El seguro o plantear su solicitud. Muchos no lo podían hacer, el portal era un desastre, este, y cómo se llama, salió en las noticias, entonces, momento de crisis, ¿no? Entonces, buscaron solucionarlo de la manera... ¿Y por qué se había originado? Se había originado por muchas cosas que pasan en el Estado, ¿no? Es- ellos contrataron como 35, habían 35 contratistas o 35 proveedores que ofrecían diversas cosas, pero no había nadie que lo integraba. Entonces el sistema funcionaba pésimo. Este, y bueno, se armó un equipo, ¿no? Que trabajó en levantar todos esos errores, en corregir, hasta que pudo funcionar de manera muy eficiente, ¿no? Entonces, este, funciona en el estado el método Lean Startup. En proyectos, podríamos decir que sí, ¿no? Sí puede funcionar. Al margen de si ese proyecto, o sea, si la decisión, eh, la política pública es correcta o incorrecta, eso no es objeto de discusión, sino este, que si bien dentro de la política pública que ya fue decidida, ¿no? De manera política, este, no necesariamente técnica, se decidió hacer tal proyecto, sí, o sea, ese proyecto podría hacerse bajo la metodología Lean Startup y obtener resultados interesantes. Pero como te digo, eso no significa que eso valida la política, ¿no? O sea, eso la política pública. Eso no necesariamente ocurre. Porque muy bien, tú puedes hacer un programa de que la página web de un programa X funcione excelente, pero de repente todo el programa es inútil. Es un inútil, pero tiene una página web excelente. Un sistema, un portal que funciona excelente. Entonces es eso, ¿no?
Bueno, ¿qué tal, Sebas? ¿Qué te pareció? Bastante interesante, la verdad. Exactamente interesante. Sí, pues ya. Lo, lo de Padrino sinceramente, creo que es un tanto complicado al comienzo, ¿no? Al fin y al cabo, pero bueno. Sí, porque también en el sector privado a veces hay alguno de los accionistas o inversionistas o grupos, ¿no? Tiene también, apuestan por un proyecto en específico, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo se llama? Para que ese proyecto pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda avanzar, requiere tener ¿cómo se llama? fondo, Ese respaldo. Ese claro. respaldo. Puede ser que un equipo de operaciones se le ocurrió un proyecto, una mejor forma de hacer las cosas. Y necesitas validarlo con un proyecto. Pueden tener la idea brillante, la más brillante, que podría generar eh, ingentes beneficios para la organización. Pero si esa idea no tiene respaldo, no se transforma para transformarse en un proyecto por alguien de arriba, eh, eso ya muere. Prácticamente no tiene forma de surgir. Entonces, en las empresas modernas cogen esa idea de ese equipo y, y la desarrollan, la apuestan por ella. Las empresas tradicionales simplemente aplastan el equipo, aplastan Ya sus veo. ideas. Sí, pues, por eso es que, bueno, ahora que tú estás en búsqueda de desarrollo profesional, trata de buscar más que el sueldo, es buscar un sitio donde te puedas desarrollar, ¿no? Donde puedas, tu creatividad, tus habilidades se puedan disparar. Donde el equipo también sea bacán. Si no, Sí, pues, por más sueldo, pucha, te quedarías sin aprender nada. Al fin y al estancado, cabo, estancado sí, durante enfrentado en años. aprendizaje. Pero aunque sea eso, creo que sí te puedes aprender tú solo. O sea, a pesar de, como yo dije la anterior vez, conseguir con el sueldo ganado, puedes entrar a, a cursos o algunos mini proyectos que puedas tener en cuenta con el sueldo que tienes, como, ¿cómo decirlo? Fondo para eso. Ah, aparte, Sí, pues, fuera fuera de de, todo. fuera de Como un todo. mini Eso sí, proyecto. O sea, teniendo todo eso ya para dar a ese mini proyecto que tienes tú en sí. claro, ¿Entiendes? claro. Aunque bueno, lo ideal sería también trabajar en proyectos que te Que convenzan beneficie, dentro de sí, tu que sea que, organización, ¿no? claro, al fin y al cabo es siempre buscar eso también, Sí, pero como yo digo, es dependiendo, al fin y al cabo de la situación. Sería claro, si es que encuentro. claro. Sí, pues, Sebas. Bueno, Sebas, nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Chao.